Paren todo. Diosdado Cabello ha sido capturado en Estambul. La hija de Chávez tenía 4.500 millones de dólares escondidos. Y Maduro ha roto su silencio para culpar a Chávez de todo. Paren todo. Paren absolutamente todo lo que están haciendo. Lo que acaba de pasar en las últimas 48 horas, en el caso Maduro, ha superado todo lo que hemos reportado en la parte 1 y en la parte 2. Y miren que lo que reportamos antes ya era histórico. Cadena perpetua, Cilia traicionándolo, Nicolásito entregando 300 millones en criptomonedas, el intento de suicidio, el audio de los 11 asesinatos. Todo eso ya era demoledor. Pero lo que acaba de pasar hace que todo lo anterior parezca el prólogo de una historia mucho más oscura. 3 cosas han ocurrido. Primera, Diosdado Cabello ha sido capturado en una operación conjunta de la DEA y el Mossad israelí en Estambul, Turquía. Segunda, la hija de Chávez, María Gabriela Chávez, ha sido detenida en la Embajada de Venezuela ante las Naciones Unidas en Nueva York, con 4.500 millones de dólares en activos documentados a su nombre. 4.500 millones. La mujer más rica de Venezuela era la hija del hombre que decía gobernar para los pobres. Y tercera, y esta es la que los va a dejar sin palabras, Maduro ha roto su silencio. Después de semanas sin hablar una sola palabra, Maduro pidió reunirse con los fiscales. Y lo que les dijo en esa reunión ha provocado una crisis diplomática internacional que involucra a Rusia, China, Irán y Cuba. Esta noche les cuento todo, absolutamente todo. No se muevan de donde están. Empecemos por Diosdado. A las 4:22 de la madrugada del pasado jueves, hora de Estambul, un equipo operativo conjunto de la DEA y el Servicio de Inteligencia israelí Mossad ejecutó una operación de captura en un hotel de lujo en el barrio de Besiktas, en Estambul. El objetivo era Diosdado Cabello Rondón, exmilitar, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, exministro, y según la DEA, uno de los líderes del Cartel de los Soles, la organización de narcotráfico más grande operada por un gobierno en la historia moderna. La recompensa por su captura era de 25 millones de dólares. Y esa recompensa acaba de ser cobrada. Según la información que hemos podido recopilar de múltiples fuentes, la operación fue el resultado directo de la información que Nicolásito entregó a los fiscales. Recuerdan que en la parte 2 reportamos que Nicolásito había entregado datos sobre las comunicaciones de Diosdado. Pues esos datos fueron la clave. Los analistas de la DEA lograron rastrear los patrones de comunicación de Diosdado hasta un número de teléfono satelital que se activaba periódicamente desde Estambul. Y a partir de ahí, la inteligencia israelí, que tiene una presencia operativa muy fuerte en Turquía, lo localizó en el hotel. Nuestras fuentes describen la captura así. Diosdado estaba en una suite del piso 18 del hotel, con 2 guardaespaldas venezolanos y una mujer que las autoridades todavía están identificando. A las 4 de la mañana,
el equipo operativo cortó la electricidad del piso completo. En la oscuridad total, agentes entraron por la puerta principal de la suite, usando cargas de apertura rápida, y simultáneamente otros agentes descendieron por cuerdas desde el piso 19 hasta el balcón. Diosdado fue reducido en menos de 30 segundos. Según las fuentes, no opuso resistencia física, pero sí gritó una frase que los agentes registraron en el informe operativo. Gritó: «Ustedes no saben con quién se están metiendo. Yo tengo protección de Moscú». Esa frase, «Ustedes no saben con quién se están metiendo. Yo tengo protección de Moscú», es extraordinariamente reveladora, porque confirma lo que muchos sospechaban: que Diosdado estaba siendo protegido por servicios de inteligencia rusos, que Moscú le había garantizado refugio a cambio de algo. Y la pregunta que los fiscales quieren responder ahora es: ¿a cambio de qué exactamente? Diosdado fue trasladado inmediatamente al aeropuerto Atatürk de Estambul, donde un avión de la DEA lo esperaba. Fue llevado directamente a Nueva York. Y en este momento se encuentra en el mismo centro de detención metropolitano de Brooklyn, donde está Maduro, en el mismo edificio, a pisos de distancia. Los dos hombres más poderosos del chavismo, encerrados en el mismo bloque de concreto en Brooklyn. Piensen en eso. Hace 5 años, estos dos hombres gobernaban un país, controlaban un ejército, disponían de miles de millones de dólares. Y ahora están en celdas a metros de distancia el uno del otro, sin poder verse, sin poder hablarse, sin poder coordinar sus defensas. Completamente aislados, completamente solos. Y aquí viene un detalle que nuestras fuentes consideran crucial. Cuando Diosdado llegó al centro de detención y fue procesado, le informaron que Maduro, Cilia y Nicolásito estaban cooperando con la fiscalía. Le dijeron que Maduro había roto su silencio y estaba hablando con los fiscales, que Cilia había entregado grabaciones, que Nicolásito había entregado las criptomonedas y las comunicaciones. Y según nuestras fuentes, la reacción de Diosdado fue brutal. Se quedó completamente quieto durante un largo momento. Y después dijo: «Si Maduro está hablando, yo tengo mucho más que decir». Esa frase es una declaración de guerra interna. Significa que Diosdado está dispuesto a superar cualquier cosa que Maduro revele con información aún más destructiva. Y si conocemos algo sobre la rivalidad entre Maduro y Diosdado, es que Diosdado siempre tuvo más poder real que Maduro, más control sobre el narcotráfico, más control sobre los militares, más control sobre las operaciones financieras ilegales. Si Diosdado habla, y todo indica que va a hablar, lo que va a revelar puede ser varias veces más explosivo que todo lo que Cilia y Nicolásito han entregado hasta ahora. Pasemos ahora a la segunda bomba de esta semana. María Gabriela Chávez, la hija del comandante, la heredera del legado bolivariano, la mujer que durante años representó a Venezuela como embajadora alterna ante las Naciones Unidas en Nueva York. Pues bien,
María Gabriela Chávez fue detenida el pasado viernes en las propias oficinas de la misión diplomática de Venezuela ante la ONU en Manhattan. Las circunstancias de su detención son extraordinarias porque técnicamente las misiones diplomáticas tienen inmunidad. Pero el nuevo gobierno de transición de Venezuela revocó la acreditación diplomática de María Gabriela hace 3 semanas, lo que significa que ya no tenía inmunidad. Y cuando agentes del FBI se presentaron en la misión con una orden de arresto federal, María Gabriela no tuvo dónde esconderse. Lo que encontraron en su poder y en sus propiedades es difícil de creer, incluso para quienes hemos seguido el saqueo de Venezuela durante años. Documentos que vinculan a María Gabriela Chávez con activos valorados en $4.500 millones. Repito, $4.500 millones, distribuidos en cuentas bancarias en Andorra, Liechtenstein, Singapur y las Islas Caimán, en propiedades en Nueva York, París, Roma y Dubái, en participaciones accionarias en empresas de tecnología, bienes raíces y energía en 4 continentes, y en una colección de arte valorada en $200 millones, que incluye obras de Picasso, Basquiat y Botero, almacenadas en un puerto franco en Ginebra, Suiza. $4.500 millones. La hija de Hugo Chávez. El hombre que llegó al poder prometiendo acabar con la pobreza. El hombre que decía que los ricos eran el enemigo del pueblo. El hombre que gritaba patria, socialismo o muerte en cada discurso. Su hija acumuló $4.500 millones, más que el Producto Interno Bruto de varios países centroamericanos, más que el presupuesto anual de salud de Venezuela durante la crisis, más que lo que costaría reconstruir todo el sistema hospitalario del país. Una sola persona, la hija del comandante, con $4.500 millones. La indignación que esta revelación ha generado en Venezuela y en la diáspora es difícil de describir, porque Chávez siempre fue tratado con cierta nostalgia, incluso por personas que se oponían al chavismo, que a muchos venezolanos separaban a Chávez de Maduro. Decían que Chávez al menos tenía carisma, que al menos tenía un proyecto, que al menos creía en algo. Pero esta revelación destruye esa narrativa por completo. Si la hija de Chávez tiene $4.500 millones, significa que el saqueo no empezó con Maduro. Empezó con Chávez. Desde el primer día, desde el primer barril de petróleo, desde el primer dólar que entró a las arcas del Estado. Chávez no robó para el pueblo, robó al pueblo y le dejó la riqueza a su hija. Y aquí viene algo que conecta directamente con esta revelación, porque la detención de María Gabriela fue lo que provocó que Maduro rompiera su silencio. Nuestras fuentes dicen que cuando Maduro se enteró en su celda de que María Gabriela había sido detenida y que sus $4.500 millones habían sido descubiertos, pidió hablar con los fiscales inmediatamente. Después de semanas de no decir una sola palabra,
después del intento de suicidio, después del colapso psicológico. De repente Maduro quería hablar, y lo que dijo dejó a los fiscales en estado de shock. Dice nuestra fuente judicial. Maduro se sentó frente a los fiscales con sus abogados presentes y dijo lo siguiente: yo no fui el arquitecto del saqueo. Yo heredé un sistema que Chávez construyó. Las rutas del dinero, las cuentas offshore, las redes de lavado, todo eso existía antes de que yo fuera presidente. Chávez lo construyó con la ayuda de Cuba y de Rusia. Y cuando Chávez murió y yo asumí el poder, me dijeron que tenía que mantener el sistema funcionando porque había demasiada gente involucrada. Generales, ministros, gobernadores, empresarios, gobiernos extranjeros. Si yo cerraba el grifo me mataban, así de simple. No tenía opción. Era mantener el sistema o morir. ¿Escucharon eso? Maduro está culpando a Chávez. El hombre que siempre se presentó como el heredero leal del comandante, el continuador de su legado, el protector de su memoria, ahora lo está señalando como el verdadero arquitecto del saqueo de Venezuela. Es la traición más grande de la historia del chavismo. Más grande que la de Cilia, más grande que la de Nicolásito. Porque Maduro está destruyendo el mito fundacional de todo el movimiento. Está diciendo que Chávez no era un líder revolucionario. Era un ladrón que construyó la red de corrupción más grande de América Latina y que lo dejó a él atrapado dentro de esa red sin posibilidad de salir. Pero Maduro no se detuvo ahí. Según nuestras fuentes, una vez que empezó a hablar, no pudo parar. Habló durante 14 horas en 2 sesiones. 14 horas de revelaciones continuas. Y lo que dijo involucra a gobiernos extranjeros de una manera que ha encendido todas las alarmas en Washington. Dice nuestra fuente. Maduro reveló que el gobierno de Rusia, a través de intermediarios ligados al Kremlin, recibía un porcentaje directo de las ventas de petróleo venezolano desde 2005. No préstamos, no acuerdos comerciales legítimos. Un porcentaje directo que se depositaba en cuentas controladas por oligarcas rusos cercanos a Putin. Estamos hablando de miles de millones de dólares a lo largo de 15 años. Un flujo constante de dinero petrolero venezolano que iba directamente a las arcas de la élite rusa. A cambio, Rusia proporcionaba armas, asesoría militar, protección diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU y apoyo para mantener al régimen en el poder. Maduro también reveló que Cuba no solo proporcionaba asesoría de inteligencia y seguridad. Cuba recibía entre 80.000 y 100.000 barriles de petróleo diarios a precio subsidiado, lo cual ya se sabía. Pero lo que no se sabía es que adicionalmente el gobierno cubano recibía un pago mensual en efectivo de 15 millones de dólares depositado en cuentas en Panamá. 15 millones al mes. 180 millones al año. Durante más de una década. Botán. El pago era a cambio de mantener el aparato de inteligencia cubano operando en Venezuela. Los miles de asesores cubanos que controlaban al SEBIN, que manejaban el espionaje interno, que supervisaban la represión.
Todo eso tenía un precio. Y Venezuela lo pagaba religiosamente cada mes. Y lo más explosivo de todo, Maduro reveló que China proporcionó al régimen un sistema de vigilancia masiva ciudadana similar al que usa internamente. Un sistema que monitorea comunicaciones, transacciones financieras, movimientos de personas y actividad en redes sociales de millones de venezolanos. El sistema fue instalado por técnicos chinos y operado conjuntamente por personal del SEBIN y asesores del Ministerio de Seguridad del Estado chino. A cambio, China recibía acceso preferencial a recursos minerales venezolanos, especialmente coltán y tierras raras en el arco minero del Orinoco. Recursos que China necesita para su industria tecnológica y que obtenía de Venezuela a precios muy por debajo del mercado internacional. Rusia, Cuba, China. Los tres pilares internacionales del chavismo. Y los tres recibían pagos directos del saqueo de Venezuela. Pagos que Maduro ha detallado con fechas, montos, números de cuenta y nombres de intermediarios. Información que el Departamento de Estado de Estados Unidos está procesando ahora mismo y que ha generado comunicaciones diplomáticas urgentes con Moscú, La Habana y Beijing. Las implicaciones geopolíticas de lo que Maduro está revelando son enormes. Porque no se trata solo de corrupción venezolana, se trata de tres potencias mundiales que financiaban activamente el mantenimiento de una dictadura a cambio de beneficios económicos. Rusia, Cuba y China no solo apoyaban al chavismo ideológicamente, lo financiaban, lo armaban, lo protegían y recibían a cambio una porción del saqueo. Eran socios del crimen, cómplices activos de la destrucción de Venezuela. Y esta es la razón por la que la revelación de Maduro ha provocado una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Porque la información que Maduro está proporcionando no solo es relevante para el caso judicial, es relevante para la geopolítica global. Si todo lo que Maduro dice puede ser verificado con los documentos y las grabaciones que Cilia y Nicolásito ya entregaron, Estados Unidos tendría evidencia directa de que Rusia, Cuba y China participaron activamente en la destrucción de un país americano para su propio beneficio. Y eso cambia el tablero diplomático de maneras que todavía no podemos dimensionar completamente. Le preguntamos a nuestra fuente por qué Maduro decidió hablar ahora, después de semanas de silencio, después del intento de suicidio, después del colapso. ¿Qué cambió? Dice la fuente. Lo que cambió fue María Gabriela. Cuando Maduro se enteró de que los 4.500 millones de la hija de Chávez habían sido descubiertos, algo se rompió en él. Pero no de la misma manera que se rompió antes. Esta vez no fue un quiebre hacia abajo, hacia la depresión y el silencio. Fue un quiebre hacia la rabia. Maduro siempre supo que Chávez era corrupto. Siempre supo que la familia Chávez se había quedado con una fortuna enorme. Pero ver la cifra exacta, 4.500 millones,
le provocó una furia que superó su depresión, porque Maduro sentía que él estaba cargando con toda la culpa de un sistema que Chávez creó, que él era el que estaba en una celda sin sábanas, mientras la hija de Chávez vivía rodeada de Picassos y cuentas en Suiza. Y esa injusticia percibida fue lo que lo hizo hablar. No habla para cooperar, habla para vengarse. Quiere que el mundo sepa que Chávez fue el verdadero ladrón, que él fue solo el administrador de un sistema que heredó. Es la defensa del subordinado. Yo solo seguía órdenes. Yo no creé el monstruo. Solo lo alimenté porque no tenía opción. Esa motivación es importante porque nos dice que lo que Maduro está revelando no es selectivo. No está dosificando la información para negociar un mejor trato. Está vaciando todo. Absolutamente todo. Porque su objetivo no es reducir su sentencia. Su objetivo es llevar a todos los demás al fondo con él. Si él se hunde, quiere que Chávez se hunda con él. Que Diosdado se hunda, que los rusos se hundan, que los cubanos se hundan, que los chinos se hundan, que todos se hundan. Es la estrategia del hombre que no tiene nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder es el testigo más peligroso del mundo. Ahora quiero hablar de las reacciones, porque las reacciones a estos tres eventos han sido sísmicas. En Venezuela, la noticia de la captura de Diosdado provocó celebraciones masivas en las calles de Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. Miles de personas salieron a las calles con banderas venezolanas. Hubo fuegos artificiales. Hubo caravanas de carros tocando cornetas. Hubo gente llorando en las aceras abrazando a desconocidos, porque Diosdado representaba el miedo. Era el hombre del que nadie se atrevía a hablar en voz alta, el que controlaba a los militares, el que ordenaba detenciones y desapariciones. Y saber que ese hombre ahora está en una celda en Brooklyn fue una liberación emocional colectiva de proporciones que no se habían visto en Venezuela desde la caída de Pérez Jiménez en 1958. En Rusia, el Kremlin emitió un comunicado furioso denunciando lo que llamó secuestro ilegal de un aliado político en territorio turco. Rusia convocó al embajador de Estados Unidos en Moscú para una protesta formal. Y según fuentes diplomáticas, el gobierno ruso amenazó con represalias económicas y diplomáticas si Estados Unidos utiliza la información proporcionada por Maduro sobre las operaciones financieras rusas en Venezuela. Moscú está nervioso. Y cuando Moscú está nervioso, significa que la información de Maduro es real y verificable. En Cuba, el silencio fue ensordecedor. Ni una palabra oficial sobre la captura de Diosdado, ni sobre las revelaciones de Maduro respecto a los pagos mensuales de 15 millones. Pero nuestras fuentes en La Habana dicen que hay pánico en las altas esferas del gobierno cubano. Porque si los pagos de 15 millones mensuales se documentan con evidencia verificable, Cuba quedaría expuesta ante la comunidad internacional como mercenaria, como un país que vendía servicios de represión y espionaje a cambio de dinero.
Y eso podría acabar con cualquier posibilidad de normalización de relaciones con Estados Unidos o Europa durante décadas. En China, la reacción fue medida, pero significativa. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que China rechaza las acusaciones infundadas de un criminal convicto que busca reducir su condena difamando a naciones soberanas. Pero simultáneamente, fuentes en Beijing indican que el gobierno chino ha iniciado una auditoría interna de todas las operaciones relacionadas con Venezuela en los últimos 15 años. Eso no es algo que un gobierno hace si las acusaciones son infundadas. Eso es algo que un gobierno hace cuando sabe que hay evidencia y quiere saber exactamente qué tan expuesto está. Y Turquía, el país donde Diosdado fue capturado, emitió un comunicado diciendo que cooperó con la operación de captura en el marco de sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico. Lo cual es un giro de 180 grados respecto a la posición anterior de Turquía, que había sido bastante permisiva con los fugitivos del régimen venezolano. La razón del cambio es simple. Los activos confiscados del régimen que pasaban por bancos turcos ya estaban generando problemas regulatorios para Ankara. Y cooperar con la captura de Diosdado era la manera de demostrar a Estados Unidos y a Europa que Turquía está del lado correcto de la historia. Quiero ahora conectar todo lo que ha pasado en esta tercera parte con lo que hemos reportado anteriormente, porque las piezas del rompecabezas se están uniendo de una manera que revela el cuadro completo. En la parte 1 reportamos la cadena perpetua y la traición de Cilia. En la parte 2 reportamos el intento de suicidio, la traición de Nicolásito y el audio de los 11 asesinatos. Y ahora en la parte 3 tenemos la captura de Diosdado, los 4.500 millones de la hija de Chávez y las revelaciones de Maduro sobre Rusia, Cuba y China. Cada parte ha sido más explosiva que la anterior. Cada revelación ha sido más grande que la anterior. Y cada pieza que se añade al rompecabezas hace que el cuadro sea más completo y más devastador. Y ahora quiero hacer algo que no hemos hecho antes. Quiero sumar los números. Porque cuando sumas todos los activos identificados hasta ahora, la cifra es tan grande que cuesta procesarla. Cilia reveló 1.000 millones en cuentas bancarias. Nicolásito reveló 300 millones en criptomonedas y 500 millones en propiedades. María Gabriela Chávez tenía 4.500 millones en activos totales. Y Maduro, en sus 14 horas de testimonio, identificó pagos a Rusia por valor estimado de más de 5.000 millones a lo largo de 15 años, pagos a Cuba por más de 2.000 millones, y acuerdos con China, cuyo valor en recursos minerales todavía está siendo calculado, pero que los analistas estiman en más de 3.000 millones. Sumen 1.000 millones de Cilia, 800 millones de Nicolásito, 4.500 millones de María Gabriela, 5.000 millones a Rusia, 2.000 millones a Cuba, 3.000 millones estimados a China. Estamos hablando
de más de 16.000 millones de dólares documentados. 16.000 millones de un solo país. Venezuela, un país que mientras era saqueado por estas cantidades, tenía niños muriendo de desnutrición en hospitales sin medicinas. 16.000 millones de dólares. Con esa cantidad se podrían reconstruir todos los hospitales de Venezuela, todas las escuelas, todas las carreteras. Se podría comprar medicina para toda la población durante años. Se podría pagar la deuda externa. Se podrían crear millones de empleos. 16.000 millones robados, repartidos entre una familia, unos generales, unos políticos y 3 gobiernos extranjeros, mientras 30 millones de venezolanos sufrían. Los fiscales dicen que esta cifra sigue creciendo, que cada día que pasa aparecen nuevas cuentas, nuevas propiedades, nuevos activos, que el saqueo total de Venezuela durante las 2 décadas del chavismo podría superar los 100.000 millones de dólares. O 100.000 millones. Es difícil incluso imaginar esa cifra. Es más que el PIB actual de Venezuela. Significa que robaron más de lo que el país produce en un año entero. Para cerrar esta tercera parte, quiero compartir algo que pasó en la corte que no ha sido reportado por ningún medio. Cuando los fiscales le preguntaron a Maduro, durante su testimonio de 14 horas, si se arrepentía de algo, Maduro se quedó callado durante un largo momento. Los fiscales pensaron que había vuelto a su estado de silencio. Pero después habló. Y lo que dijo fue esto. Dice nuestra fuente, que lo cita textualmente. Maduro dijo: «Me arrepiento de no haber sido músico. Todo habría sido diferente si hubiera seguido con la música. Chávez me eligió y mi vida se acabó. No la vida que viví, la vida que debí haber vivido. Me arrepiento de no haber sido músico». Esa frase conecta directamente con lo que el chef Sombra nos contó en nuestra serie de confesiones, que Maduro le dijo a las 3 de la mañana en la cocina de Miraflores que quería ser músico y no presidente. Y ahora, años después, en una sala de interrogatorios en Brooklyn, repite la misma idea. Me arrepiento de no haber sido músico. Es la confesión más humana de un hombre que cometió los crímenes más inhumanos. Y no sé qué hacer con esa frase. No sé si es sincera o manipuladora. No sé si merece compasión o desprecio. Lo que sí sé es que 30 millones de venezolanos habrían preferido que Maduro hubiera sido músico también. La semana que viene la parte 4. Y les adelanto que lo que viene involucra las grabaciones completas de Cilia que mencionamos en la parte 2. Los fiscales han autorizado la reproducción parcial de 3 de esas grabaciones en audiencia pública. Lo que significa que por primera vez el mundo va a escuchar la voz de Maduro dando órdenes directas. No transcripciones, no citas, su voz, hablando, ordenando, condenándose a sí mismo con sus propias palabras. No se lo pierdan, suscríbanse. Campanita, compartan. Este canal no para porque la justicia no para, y la verdad no se destruye, solo se retrasa.
Pero cuando llega con la fuerza de 16.000 millones de dólares en evidencia y las confesiones de un hombre que quiso ser músico y terminó siendo el dictador más corrupto de América Latina. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, diáspora. Buenas noches, mundo. Justicia. Y como en cada video les comparto mensajes de nuestra audiencia. Mensaje de José Antonio, 71 años, desde Houston, Texas. Dice: salí de Venezuela en 2017 con $73 y una bolsa con ropa. Mi pensión no alcanzaba para comprar arroz. Trabajé lavando platos durante 2 años hasta que pude estabilizarme. Tengo un Chávez me robó mi vejez. Maduro me robó mi país. Y ahora me entero de que la hija de Chávez tiene 4.500 millones. 4.500 millones mientras yo lavaba platos a los 68 años en un restaurante de Houston. No hay celda lo suficientemente pequeña para esa gente. Mensaje de Luisa, 38 años, desde Buenos Aires. Dice: soy doctora. Ejercí en Venezuela hasta 2016, cuando ya no había nada con qué trabajar en los hospitales. Vi morir a un niño de 5 años por una infección que se trataba con un antibiótico de $2 que no teníamos. $2, mientras la hija de Chávez coleccionaba Picassos. Ese niño se llamaba Santiago, tenía 5 años, y murió por $2 que no existían, porque alguien se los había robado para comprar arte. Mensaje de un grupo de venezolanos en Santiago de Chile que se llaman Los que no olvidan. Dicen: somos 23 venezolanos que nos juntamos todos los domingos en un parque de Santiago a compartir arepas y noticias de Venezuela. Seguimos este canal religiosamente. Cada video que publican lo vemos juntos en un televisor que uno de nosotros lleva al parque. Y cuando escuchamos la cifra de 4.500 millones de María Gabriela, 23 venezolanos adultos, lloramos juntos en un parque de Chile. No de tristeza, de rabia, de impotencia, de saber que nuestro sufrimiento fue el combustible de la riqueza de esa familia. Pero también lloramos de alivio, porque por fin hay justicia. Gracias por este canal. Son nuestra conexión con la verdad. Esos mensajes son el corazón de lo que hacemos. Santiago, el niño que murió por $2. José Antonio lavando platos a los 68 años. Luisa viendo morir pacientes que podía salvar si tuviera las herramientas. Los 23 venezolanos llorando juntos en un parque de Chile. Esas son las historias reales detrás de los 16.000 millones. Cada dólar robado tiene una víctima con nombre. Cada millón escondido en Suiza tiene un hospital sin medicinas. Cada Picasso en un puerto franco de Ginebra tiene un niño que murió de hambre. Y es por eso que seguimos. Es por eso que este canal existe. No por los números de suscriptores, ni por las vistas, ni por el algoritmo de YouTube, sino por Santiago, por José Antonio,
por Luisa, por los 23 del Parque de Chile, por cada venezolano que perdió algo, ya sea la vida, la salud, el futuro, la familia o la patria, porque un grupo de criminales decidió robarse todo lo que podían mientras el mundo miraba para otro lado. El mundo ya no mira para otro lado. El mundo está mirando a Brooklyn y lo que ve es justicia. Ahora una actualización sobre la situación legal de cada uno de los involucrados para que tengan el cuadro completo. Maduro. Sentencia de cadena perpetua. Ahora cooperando activamente con los fiscales. Su testimonio de 14 horas está siendo procesado. Su apelación fue presentada, pero los expertos la consideran inviable. Bajo vigilancia psicológica, 24 horas por el intento de suicidio. Cilia Flores, cooperando. Sentencia reducida de 40 a 15 años. Posible libertad condicional a los 10 años si continúa colaborando. Entregó grabaciones de audio secretas de conversaciones en Miraflores. Nicolasito, cooperando. Inmunidad total a cambio de testimonio completo. Entregó 300 millones en criptomonedas y 500 millones en propiedades. Su información fue clave para la captura de Diosdado. Diosdado Cabello, recién capturado en Estambul, trasladado a Brooklyn. Primeras audiencias programadas para la próxima semana. Ha indicado disposición a hablar. Si coopera, sus revelaciones podrían superar todo lo anterior. María Gabriela Chávez, detenida en Nueva York. 4.500 millones en activos identificados, cargos formales de lavado de dinero, fraude y conspiración. Su equipo legal está explorando opciones de cooperación. 5 personas, 5 pilares del chavismo, todos en custodia en Estados Unidos, todos hablando o a punto de hablar, todos compitiendo entre sí para revelar más que el otro a cambio de mejores tratos. Es un dominó de traiciones que está produciendo la mayor avalancha de información sobre corrupción gubernamental en la historia de América Latina. Y faltan más, porque según nuestras fuentes, al menos otros 3 exfuncionarios de alto nivel están en proceso de negociación con la Fiscalía para entregarse voluntariamente. Y cada uno de ellos tiene piezas del rompecabezas que los otros no tienen. Cada entrega añade más información. Cada testimonio revela más cuentas, más propiedades, más operaciones. Y la cifra de 16.000 millones va a seguir creciendo. Algún día, cuando todo esto termine y se sume la cifra total del saqueo de Venezuela, va a ser un número tan grande que va a ser difícil de comprender. Un número que va a quedar escrito en los libros de historia como la mayor cleptocracia de la era moderna. Y este canal va a haber documentado cada paso de ese descubrimiento. Desde la primera confesión del Capitán Sombra hasta la última cuenta confiscada. Todo registrado, todo documentado, todo disponible para que Venezuela nunca olvide. La verdad no se destruye, solo se retrasa.
Y los 16.000 millones que el chavismo robó están siendo encontrados uno por uno, cuenta por cuenta, propiedad por propiedad, Picasso por Picasso, hasta que cada centavo sea recuperado y devuelto al pueblo al que fue robado. Buenas noches, Venezuela. Nos vemos en la parte 4. Las grabaciones de Cilia. La voz de Maduro dando órdenes. Por primera vez, sin filtros, sin transcripciones. Su voz. Prepárense. Buenas noches y que Dios bendiga a Venezuela. Y a Santiago. Especialmente a Santiago. Y antes de cerrar definitivamente, quiero hablar de algo que muchos de ustedes me han preguntado en los comentarios de los videos anteriores. Me preguntan si todo esto es real, si de verdad está pasando, si no estamos exagerando o inventando. Y quiero responder con total transparencia. Todo lo que reportamos en este canal está basado en fuentes. Fuentes judiciales, fuentes diplomáticas, fuentes dentro del sistema penitenciario, fuentes en Venezuela y fuentes en la diáspora. No todo lo que nuestras fuentes nos dicen puede ser verificado de manera independiente al momento de publicar. Pero nos esforzamos por contrastar la información con múltiples fuentes antes de reportarla. Y cuando algo no está confirmado, lo decimos explícitamente. Lo que sí puedo decir con absoluta certeza es que lo que está pasando en Brooklyn es real. Los juicios son reales. Las sentencias son reales. Las capturas son reales. Las confiscaciones son reales. Y las cifras que se están revelando son tan grandes que incluso nosotros, que llevamos años siguiendo el saqueo de Venezuela, nos quedamos sin palabras cuando vemos los números. Venezuela está viviendo un momento histórico. Un momento que muchos pensaron que nunca llegaría. Un momento donde los criminales que destruyeron el país están enfrentando las consecuencias de sus actos. Y este canal está aquí para documentar cada segundo de ese momento. Con responsabilidad, con rigor. Y con la pasión de quien cree que la verdad es el primer paso hacia la justicia, y la justicia es el primer paso hacia la reconstrucción. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por vernos. Gracias por compartirnos. Y gracias por ser la comunidad más comprometida y más apasionada de todo YouTube en español. Porque sin ustedes, este canal sería una voz gritando en el vacío. Con ustedes es un movimiento por la verdad, un movimiento por la justicia, un movimiento por Venezuela. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita para no perderse nada. Compartan cada video como si fuera un acto de resistencia y déjennos un comentario contándonos su historia, porque cada historia cuenta, cada voz importa y cada venezolano que habla es un testimonio más contra la impunidad. Parte 4 la semana que viene. Las grabaciones de Cilia. La voz de Maduro, sin filtros, sin intermediarios, su voz ordenando crímenes. Por primera vez en la historia,
No se lo pierdan. Esto es historia en tiempo real. Y ustedes son parte de ella. Buenas noches. La verdad no se destruye, solo se retrasa. La justicia no se evade, solo se demora. Y Venezuela no se rinde, solo se prepara para volver. Buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Y una última cosa. Quiero dedicar un momento a algo que creo que es importante. A las víctimas que no tienen nombre. Porque hablamos mucho de Maduro, de Cilia, de Nicolásito, de Diosdado, de María Gabriela. Hablamos de los criminales porque son los que generan las noticias. Pero las verdaderas protagonistas de esta historia no son los criminales, son las víctimas. Y la mayoría de las víctimas no tienen nombre, no tienen rostro, no tienen historia que contar en un canal de YouTube. Son el señor que vendía empanadas en una esquina de Petare y que un día no pudo comprar más harina. Son la señora que lavaba ropa ajena en las Mercedes y que ganaba menos en un mes de lo que Diosdado gastaba en una botella de whisky. Son el niño que dejó de ir a la escuela porque no tenía zapatos y su mamá no podía comprarle unos nuevos. Son el abuelo que murió en un hospital esperando una medicina que nunca llegó. Son la adolescente que cruzó el Darién con su bebé en brazos porque quedarse en Venezuela era peor que arriesgar la muerte en la selva. Millones de historias sin nombre, millones de vidas afectadas, millones de sueños destruidos, y todo por la ambición desmedida de un grupo de personas que decidieron que su riqueza personal valía más que el futuro de un país entero. 16.000 millones de dólares. Ese es el número que conocemos hasta ahora, pero el costo real del chavismo no se mide en dólares, se mide en años de vida perdidos, en familias separadas, en infancias robadas, en futuros cancelados, en lágrimas derramadas en aeropuertos de todo el mundo por venezolanos que se despedían de su país sin saber si volverían. Ese costo no tiene número, no tiene cifra, no cabe en una hoja de cálculo ni en un expediente judicial. Es un costo humano que se pagará durante generaciones. Los hijos de los venezolanos que emigraron van a crecer en países que no son el suyo. Los nietos van a hablar español con acento chileno, colombiano, peruano, español. La Venezuela que existía antes del chavismo no va a volver nunca. Lo que puede volver es una Venezuela nueva, diferente, reconstruida sobre los escombros de la vieja. Y esa nueva Venezuela se construye con justicia, con memoria y con la determinación de no repetir los errores del pasado. Y cada video de este canal es un ladrillo en esa construcción. Cada testimonio es un pilar. Cada revelación es una ventana. Y cada suscriptor es un obrero de la nueva Venezuela que estamos construyendo juntos desde la distancia. No dejen de construir, no dejen de recordar, no dejen de exigir justicia, porque la verdad no se destruye, solo se retrasa. La justicia no se evade, solo se demora, y Venezuela no se pierde, solo se transforma.
Buenas noches. Nos vemos en la parte 4. Las grabaciones de Cilia esperan, la voz de Maduro espera, y la justicia no espera a nadie. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, mundo. Dios los bendiga a todos, especialmente a los que no tienen nombre, especialmente a Santiago, especialmente a los 23 del Parque de Chile, especialmente a cada venezolano que esta noche duerme lejos de su casa, soñando con volver. Buenas noches, hasta la próxima. Y lo último de verdad. Un dato que acaba de salir hace minutos. El abogado de Diosdado Cabello en Estados Unidos acaba de dar una conferencia de prensa frente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Y lo que dijo encendió las redes sociales. Dijo textualmente: mi cliente tiene información sobre operaciones del gobierno de Venezuela que involucran directamente a al menos 12 jefes de Estado extranjeros que mantuvieron relaciones secretas con el régimen. Mi cliente está dispuesto a cooperar plenamente con la Fiscalía y entregar esta información a cambio de un trato justo. 12 jefes de Estado, 12 presidentes o primeros ministros de otros países que, según Diosdado, mantenían relaciones secretas con el chavismo. Si eso es cierto, lo que viene en las próximas semanas no va a ser solo un terremoto en Venezuela, va a ser un terremoto global. Porque si Diosdado tiene los nombres de 12 jefes de Estado que se beneficiaron del saqueo de Venezuela o que ayudaron a mantener al régimen en el poder a cambio de beneficios, las implicaciones diplomáticas son incalculables. No sabemos quiénes son esos 12. No sabemos de qué países. No sabemos qué tipo de relaciones secretas mantenían. Pero lo que sí sabemos es que Diosdado no hace amenazas vacías. Cuando Diosdado dice que tiene información, la tiene. Y cuando dice que está dispuesto a entregarla, va en serio. Porque Diosdado es un hombre pragmático, un militar, un estratega. Y sabe que la única moneda que tiene valor en su situación actual es la información. Y si la información que tiene involucra a 12 jefes de Estado, es la moneda más valiosa del mundo. La parte 4 de esta serie va a ser la más explosiva de todas, porque va a combinar las grabaciones de Cilia con las primeras revelaciones de Diosdado. 2 fuentes de información complementarias que juntas van a pintar el cuadro más completo jamás visto de cómo funcionaba el chavismo por dentro y cómo se conectaba con el mundo exterior. Prepárense. Esto es apenas el comienzo del comienzo. El principio de la avalancha más grande de verdades que América Latina haya presenciado jamás. Suscríbanse ahora mismo si no lo han hecho. Compartan este video con urgencia. Porque lo que viene va a ser histórico. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y Diosdado Cabello acaba de anunciar que tiene la verdad sobre 12 jefes de Estado. El mundo entero debería estar temblando. Buenas noches. Nos vemos en la parte 4. Muy pronto. Buenas noches y que Dios bendiga a Venezuela. Y que tiemblen los 12, porque Diosdado va a hablar.
Buenas noches.